Era septiembre del año 1929. En Manhattan, un empresario comenzó a sentir un presentimiento que no podía explicar. El mercado de valores brillaba como si la prosperidad fuera eterna. Los periódicos hablaban de riqueza, la gente sonreía en las calles y la ciudad parecía respirar éxito. Pero bajo esa superficie dorada, las primeras grietas ya se formaban. Impulsado por un instinto silencioso, decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Una mañana de martes, con el corazón acelerado y una extraña claridad, entró en su banco, mostró su libreta y pidió retirar todo lo que tenía. 12.000 en billetes, guardados en una vieja carpeta de cuero. Nadie entendió el motivo. Pero 2 días después, el jueves, el mundo cambió. Las bolsas se desplomaron con una fuerza que resonaría por generaciones. Los bancos cerraron sus puertas. Las multitudes se agolparon en las aceras y la confianza, esa frágil ilusión colectiva, se evaporó en cuestión de horas. Aquel hombre, sin embargo, se salvó. No por genialidad, sino por instinto. Tenía el dinero en sus manos, real, palpable, y sobrevivió a la tormenta. Pero ahora imagina intentar hacer lo mismo hoy, casi un siglo después, en el año 2026. Sientes el peligro en el aire. Decides actuar con prudencia, como aquel empresario de 1929. Entras a tu cuenta de jubilación, donde llevas ahorrando 20 años, y ves allí 180.000. Haces clic en retirar, pero en lugar de dinero aparece una pantalla llena de advertencias. Impuesto federal, impuesto estatal y una multa del 10% por tocar tu propio dinero antes de los 59 años y medio. En un abrir y cerrar de ojos, tus 180.000 se convierten en 88.000 antes incluso de que lleguen a tus manos. Y lo peor aún está por venir. La retirada no ocurre de inmediato. Entra en una fila de procesamiento que puede tardar de 7 a 10 días hábiles, y eso en tiempos normales. Pero en una crisis financiera, cuando todos intentan retirar al mismo tiempo, el sistema simplemente se congela, no porque el banco quiebre, sino porque el sistema moderno fue diseñado precisamente para evitar lo que aquel hombre de 1929 hizo: escapar. Esa es la verdadera diferencia entre 1929 y 2026. No es solo que otra crisis se esté acercando, es que cuando llegue, tú no podrás hacer lo que las generaciones anteriores hicieron. No podrás tomar tu dinero y correr. Tu riqueza hoy está atrapada dentro de un sistema lleno de bloqueos, puertas y penalidades, listo para cerrarse en el instante en que todos intenten salir al mismo tiempo. Cada mecanismo que te impide acceder a tus propios ahorros no fue creado para protegerte a ti, sino para proteger al sistema de ti. Si millones deciden retirar al mismo tiempo, el castillo se derrumba. Por eso, el sistema no teme al caos, teme a la lucidez, teme que te des cuenta de que la racionalidad, en tiempos de colapso, es el verdadero pánico. La crisis de 1929 fue devastadora por la especulación y el exceso de deuda. La de 2026 será mucho peor, por un motivo distinto, porque ahora las jaulas son digitales, rejas invisibles que impiden incluso a los más atentos escapar del colapso que ya pueden ver acercarse. Y lo más cruel es que esas prisiones no tienen candados de hierro, sino de conveniencia y confort. Déjame mostrarte cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué estas trampas se volvieron tan sutiles y al mismo tiempo tan implacables? ¿Y por qué el año 2026 hará que 1929 parezca solo un ensayo? La crisis antigua destruyó millones de vidas.
pero aún conservaba algo que hoy ha sido completamente eliminado: el acceso inmediato al propio dinero. En aquella época, todo era simple. Si querías tu dinero, bastaba con ir al banco, mostrar la libreta y el cajero contaba los billetes frente a ti. Era tuyo, sin preguntas. No había plazos, análisis ni sistemas digitales. Hoy, el dinero que crees poseer es solo un número en una pantalla. Un número que puede ser bloqueado, retrasado o revisado por un algoritmo que decide cuándo y si puedes tocarlo. En 1929, incluso el mercado de valores funcionaba de forma casi artesanal. Cuando comprabas acciones, recibías certificados físicos, papeles ornamentados con tu nombre y el número exacto de cuotas. Eso era una posesión real, algo que podía sostenerse, intercambiarse, venderse. Si querías deshacerte de ellas, bastaba con encontrar un comprador y entregar el certificado en mano. El dinero llegaba en hasta 3 días, sin burocracia, sin bloqueos, sin autorización de intermediarios. Eso significaba que, cuando el miedo comenzaba a crecer, el inversor podía reaccionar, vender sus acciones, retirar su dinero y convertirlo en oro o billetes. Muchos lo hicieron y sobrevivieron. El problema no fue que el sistema impidiera la fuga, sino que las personas no vieron el peligro a tiempo. Cuando el colapso llegó el 24 de octubre de 1929, quienes ya estaban en efectivo o en oro sobrevivieron. Los que dudaron, creyendo en las promesas de recuperación, lo perdieron todo. Pero el detalle importante es este: la destrucción vino de decisiones humanas, no de bloqueos sistémicos. Los bancos quebraban porque la gente retiraba demasiado rápido, no porque sus cuentas fueran congeladas. No había límites artificiales, ni supervisores decidiendo quién podía o no retirar su propio dinero. El sistema colapsaba, sí, pero era un colapso orgánico, no programado. Hoy, todo cambió. Los bancos aún quiebran, pero ahora lo hacen de forma silenciosa y controlada. Las quiebras ya no son súbitas, son gestionadas. Y mientras el caos ocurre tras bastidores, el público es mantenido tranquilo con frases vacías. El sistema es estable. Los depósitos están seguros. Los fondos están garantizados. La verdad es que la seguridad moderna es solo una ilusión de control. La generación de 1929 enfrentó un colapso brutal, pero al menos no estaba atrapada dentro de un sistema diseñado para impedirle reaccionar. Después de aquella crisis, los reguladores no solo intentaron evitar otro colapso, intentaron algo más ambicioso: construir un sistema financiero capaz de impedir que las personas escaparan cuando llegara el próximo. Después de 1929, los gobiernos no buscaron solo estabilidad, buscaron control. Querían evitar el pánico colectivo, las corridas bancarias, el caos de las multitudes intentando sacar todo a la vez. Pero al hacerlo, crearon algo mucho más peligroso: un sistema que, en lugar de proteger a las personas, se protegió de las personas. Todas las grandes reformas entre 1933 y 2010 tuvieron el mismo objetivo: impedir que el ciudadano común pudiera actuar rápidamente en momentos de crisis. El primer ejemplo de esta nueva trampa fue el Plan de Jubilación 401(k), creado en 1978. Fue vendido como un beneficio fiscal, pero lo que realmente hizo fue encerrar billones de dólares detrás de barreras de penalidades y plazos. Más de 7 billones de dólares en ahorros de jubilación
Están bloqueados en cuentas a las que solo puedes acceder pagando entre un 35% y 45% en impuestos y multas combinadas. Y si intentas retirar durante una crisis, el dolor es doble, porque el tiempo entra en juego. Esos sistemas no liberan dinero instantáneamente. Las solicitudes pasan por procesos que pueden tardar de 7 a 10 días hábiles y en tiempos de pánico pueden simplemente suspenderse. Eso ya ocurrió en 2008, durante el colapso financiero global. Administradoras como Fidelity suspendieron los retiros de ciertos fondos 401(k) por semanas. Miles de personas entraban a sus portales y veían un mensaje frío: retirada temporalmente no disponible. El dinero estaba en la pantalla, pero no estaba en ninguna parte. La gente veía sus números disminuir, impotente, mientras el sistema evaluaba la situación. Y así es como el sistema moderno disfraza el encarcelamiento como protección. Dicen que lo hacen por tu seguridad, para preservar la estabilidad del mercado. Pero el resultado es el mismo. Tu dinero ya no es tuyo. Pertenece a una red de reglas, códigos e instituciones que deciden cuándo puedes acceder a lo que es tuyo. El antiguo miedo a las filas en los bancos fue reemplazado por algo más sofisticado: el miedo a hacer clic en retirar y ver solo una pantalla de carga infinita. El sistema bancario siguió el mismo camino. Poco a poco comenzó a restringir silenciosamente el acceso al propio dinero. Intenta retirar efectivo y verás lo que ocurre. Por ley, el banco está obligado a registrar la transacción ante el organismo de control financiero, el FinCEN, y puede, a su criterio, retrasar la liberación para revisar una posible actividad sospechosa. Es decir, ya no eres tú quien decide lo que es sospechoso, es el sistema. Hasta los cajeros automáticos se han convertido en barreras. La mayoría impone límites diarios entre 500 y $1.000. Eso significa que incluso teniendo 50.000 en tu cuenta, te tomaría semanas o incluso meses retirarlo todo. La crisis ya habría pasado y tu dinero seguiría atrapado, reducido a un número en una pantalla. Pero las trampas más sutiles están en las inversiones. Fondos mutuos, ETFs y corredoras modernas crearon una nueva forma de encarcelamiento: la liquidez condicional. La mayoría de los inversores ni siquiera percibe que su capacidad de vender depende de formadores de mercado que garantizan la fluidez, y que esa liquidez desaparece justamente cuando más se necesita. Fue lo que ocurrió en marzo de 2020, cuando más de 200 fondos cotizados en bolsa cayeron entre un 10% y un 20%. No porque los activos se hubieran desplomado, sino porque el propio sistema se bloqueó. En tiempos de tensión, los fondos pueden incluso suspender legalmente los rescates bajo la justificación de proteger al inversor. Es lo mismo que cerrar una puerta en llamas y decir que es para evitar el pánico. En junio de 2019, el Woodford Equity Income Fund en el Reino Unido congeló 3.700 millones de libras por más de 3 años. Cuando los retiros fueron liberados, los inversores recibieron 70 centavos por cada libra. Esa es la nueva cara de la seguridad. Bloqueos, demoras y pérdidas silenciosas. Todo eso se vende como estabilidad, pero la verdad es simple. El sistema moderno fue construido para mantener el dinero preso cuando más se necesita. Tu saldo puede verse bonito en la pantalla, pero eso no significa libertad. Significa solo que te han autorizado a ver lo que es tuyo, no necesariamente a tocarlo.
El inversor de 1929 podía tomar el dinero y correr. El de 2026 hará clic en retirar y solo verá una pantalla cargando, mientras la solicitud es analizada, revisada o simplemente aplazada. Y cuando finalmente sea aprobada, el valor que antes representaba protección ya se habrá evaporado. Cada mecanismo que debería darte seguridad ahora sirve para encadenarte. Está todo embebido en cada cuenta, en cada banco, en cada fondo de inversión, todos esperando el mismo momento, el instante en que todos intenten salir al mismo tiempo. Estas trampas siempre existieron, pero el año 2026 es diferente. No porque los mecanismos hayan cambiado, sino por lo que está escondido debajo de ellos. Deudas en niveles nunca vistos, operaciones automatizadas y una reserva federal que ya agotó sus municiones. Todo eso forma el combustible perfecto para un incendio imposible de contener. En 1929, los inversores podían comprar acciones poniendo solo un 10% de entrada y tomando prestado el otro 90%. Ese apalancamiento de 10-1 fue suficiente para transformar una caída del 10% en destrucción total. Los reguladores aprendieron la lección y aumentaron los requisitos de margen al 50%, creyendo que habían resuelto el problema. Pero la nueva Alabancajem ya no vive en los márgenes visibles. Vive oculta en los derivados, las obligaciones colateralizadas y las estructuras de capital privado. Hoy la proporción es de 20-50-1, invisible, silenciosa, letal. Y cuando eso se descontrole, no será una caída lenta como la de 1929. Será instantánea. Computadoras vendiendo millones de activos por segundo, ejecutando órdenes preprogramadas. El 70% del volumen del mercado hoy está en manos de algoritmos que no piensan. Solo reaccionan a disparadores matemáticos. Venden cuando la volatilidad aumenta, cuando el impulso rompe un patrón, cuando las correlaciones indican estrés, cuando uno empieza, arrastra a los demás. Una cascada de ventas automáticas, demasiado rápida para que cualquier ser humano reaccione. Ya vimos un ensayo de eso. En marzo de 2020, el índice S&P 500 cayó un 34% en solo 23 días, la caída más rápida de la historia. Las negociaciones fueron interrumpidas varias veces por los disyuntores de emergencia creados para contener el pánico. Pero esas pausas no evitaron las ventas. Solo comprimieron el caos en ventanas más pequeñas, haciendo cada reanudación más violenta que la anterior. Ahora imagina eso ocurriendo a escala global, con todas las trampas ya activadas. Imagina que el colapso ha comenzado. Miras el saldo de tu fondo 401k desplomarse un 30% en apenas 2 semanas. El pánico te domina y finalmente decides actuar. Envías una solicitud de retiro, dispuesto a pagar la multa del 40% si es necesario. Pero la solicitud no se procesa de inmediato. Queda pendiente, atrapada en una fila invisible, mientras el mercado cae otro 20%. Cuando la aprobación finalmente llega, la mitad de tu patrimonio ya fue destruida. Y aún así, pagas la penalidad sobre lo que queda. 200.000 ahorrados durante 20 años se convierten en 60.000. Eso si la solicitud no es suspendida, porque durante el auge de una crisis los administradores pueden invocar cláusulas especiales, las llamadas circunstancias extraordinarias, que permiten congelar todas las distribuciones. En ese momento, solo puedes mirar cómo los números disminuyen en la pantalla, impotente, mientras el sistema que decía protegerte cumple su propósito real, mantenerte atrapado. El sistema bancario tampoco ofrece refugio.
En 1929, los bancos quebraban porque no conseguían recuperar dinero lo bastante rápido cuando los depositantes exigían retiros. Hoy las reservas son mayores y las reglas más rígidas, pero de nada sirve. El sistema financiero actual depende completamente de infraestructura digital. FedWire para transferencias, ACH para pagos domésticos, SWIFT para transacciones internacionales. Todo funciona bien, hasta que el pánico comienza. Durante periodos de estrés, estos sistemas se bloquean, sobrecargados. Basta recordar septiembre de 2019, cuando el mercado de recompra overnight, uno de los pilares de la liquidez, saltó de 2% a 10% en un solo día. La Reserva Federal tuvo que inyectar 75.000 millones de dólares para evitar un colapso. Y eso fue en tiempos de calma. Ahora imagina lo que pasaría durante un pánico real, con decenas de bancos luchando por sobrevivir al mismo tiempo. En marzo de 2023, el Silicon Valley Bank colapsó en solo 36 horas. El jueves por la tarde, los clientes comenzaron a desconfiar. El viernes por la noche, el banco ya había sido incautado por los reguladores. Los depositantes, con más de $250.000, quedaron sin acceso a su dinero hasta el martes siguiente. 4 días de espera. Para empresas con nóminas y proveedores por pagar, 4 días fueron una eternidad. Ahora imagina eso multiplicado por decenas de bancos, billones de dólares en depósitos y millones de personas atrapadas en la misma fila digital. El problema es que el sistema no fue hecho para soportar un colapso a gran escala. El Fondo de Garantía de Depósitos de EEUU, FDIC, tiene unos 125.000 millones de dólares para cubrir 10,5 billones en depósitos. La matemática no cierra. Si solo el 5% de los bancos quiebra al mismo tiempo, el fondo se agota. ¿Y el resto? El resto espera, congelado, mientras el gobierno decide quién será salvado y quién será sacrificado. Por eso 2026 será peor que 1929. La velocidad hoy es inhumana. Los algoritmos lo aceleran todo. El apalancamiento oculto lo vuelve más frágil y las herramientas para contener el caos, tasas, estímulos, impresión de dinero, ya se usaron al límite. Las tasas están en 5%. La deuda pública supera los 35 billones de dólares y el balance de la Reserva Federal está inflado. El arsenal ya fue gastado y a diferencia de 1929, cuando la gente podía correr al banco y retirar lo que tenía, hoy ya no hay salidas. Puertas digitales, penalidades, bloqueos legales y procesos automáticos fueron creados justamente para evitar la fuga en masa. El sistema se preparó para el colapso, no para evitarlo, sino para controlarlo. La crisis de 1929 tardó 4 años en tocar fondo, porque las personas aún podían actuar, aún podían intentar protegerse. La de 2026 será más rápida y mucho más profunda, precisamente porque no habrá reacción posible. Cuando todos perciban el peligro, será demasiado tarde. El colapso aún no ha ocurrido, pero las primeras señales ya están por todas partes. No en los titulares, sino en las acciones silenciosas de quienes saben lo que está por venir. Fondos soberanos, corporaciones y ejecutivos de alto nivel, todos moviéndose con discreción, vendiendo acciones, reduciendo exposición, comprando oro, mientras el ciudadano común sigue creyendo que el sistema es estable. Los que realmente entienden la maquinaria ya están dirigiéndose a las salidas. Entre bastidores, las señales son claras para quien sabe dónde mirar. En el cuarto trimestre de 2024,
Los ejecutivos corporativos comenzaron a vender acciones de sus propias empresas en volúmenes no vistos desde 2021. Las ventas internas sumaron 16,2 mil millones de dólares en solo 3 meses. Directores y presidentes ejecutivos ejercieron opciones y vendieron acciones a un ritmo 4 veces mayor de lo normal. Esos no son inversores comunes. Son quienes ven los números antes que todos los demás. Participan en las reuniones donde se discuten las previsiones reales, donde los informes internos muestran la desaceleración que el público aún ignora. Cuando los insiders venden, no es porque esperen una corrección del 10%. Es porque saben que algo mucho más grande está por ocurrir. Se están volviendo líquidos mientras todavía hay compradores. Los fondos soberanos siguen el mismo camino. Datos del tercer y cuarto trimestres de 2024 muestran una migración silenciosa del capital global. Salen de las acciones estadounidenses y entran en oro, materias primas y bonos a corto plazo. El Fondo de Pensiones de Noruega redujo en un 18% su exposición a acciones en 2024. La Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi elevó sus reservas de oro a los niveles más altos desde 2008. Estas instituciones no actúan por miedo, sino por cálculo. Sacrifican ganancias futuras para proteger lo que ya conquistaron. El mercado de bonos, base de los 27 billones de dólares de las finanzas globales, también comenzó a mostrar grietas. En octubre de 2024, la liquidez desapareció inquietantemente. El diferencial entre oferta y demanda aumentó drásticamente, y órdenes grandes que antes movían el mercado unos pocos puntos, ahora causaban oscilaciones de 15 o 20. Eso es un signo clásico de desconfianza entre formadores de mercado, el preludio de todo colapso. Mientras todo eso ocurre, los medios y Wall Street repiten el mismo mantra. La economía es fuerte. Las ganancias corporativas son sólidas. La innovación tecnológica justifica las valoraciones. Las mismas frases usadas en 1929. Las mismas antes de la burbuja de Internet. Esta vez dicen, es diferente. Pero la historia siempre se burla de quien cree eso. El índice PE de Shiller, una de las métricas más respetadas para medir burbujas, alcanzó 39 en octubre de 2025. Antes de la Gran Depresión, en 1929, era 32. Antes de la burbuja de las .com, también 32. Ahora está 23% por encima de ambos picos históricos. Pero, según los expertos de siempre, la inteligencia artificial y la nueva economía digital lo justifican todo. El mismo argumento repetido en todas las eras antes del colapso. La curva de rendimientos, otro indicador que precede todas las grandes recesiones, está invertida desde julio de 2022. Ya han pasado más de 39 meses. En los últimos 70 años, toda recesión fue precedida por esa inversión, usualmente de 12 a 18 meses antes del impacto. Esta vez, el retraso es anormalmente largo, como una tormenta que todos saben que vendrá, pero nadie cree que caerá sobre sí mismo. Lo que hace este momento particularmente peligroso es la convergencia. Todos los avisos están parpadeando al mismo tiempo, y el sistema de trampas que describí ya está completamente operativo. Cuando llegue el desastre, ya no habrá rutas de escape ni ventanas abiertas. Las salidas ya estarán selladas. Los insiders y los fondos soberanos se mueven en silencio, reposicionándose, mientras al ciudadano común se le anima a mantener el rumbo,
a seguir contribuyendo a cuentas que nunca podrá tocar durante un colapso. Están siendo preparados para el papel final, el de liquidez de salida, los últimos compradores antes de que se cierre la puerta digital. Y cuando eso ocurra, no quedarán titulares optimistas ni analistas sonrientes en televisión. Solo quedará el silencio. El mismo silencio que precede el colapso de todos los imperios. La historia nunca se repite de forma idéntica, pero siempre obedece a los mismos patrones. La burbuja siempre nace de la arrogancia y el olvido. El colapso, del regreso de la realidad a cobrar su deuda. Las mismas frases, los mismos errores, solo con nombres distintos. Cada generación cree haberse vuelto más sabia que la anterior. La de los años 20 del siglo pasado creía que la tecnología industrial había creado una prosperidad eterna. La de los años 90 creía que Internet había eliminado las viejas leyes de la economía. La generación de 2020 cree que la inteligencia artificial ha derrotado el riesgo, que los algoritmos pueden preverlo todo, corregirlo todo, salvarlo todo. Pero siempre es el mismo pensamiento, solo con ropa nueva. Las personas que sobreviven a los colapsos nunca son las más inteligentes ni las más ricas, sino las que reconocen el patrón antes que los demás. Las que entienden que el ciclo de euforia y destrucción no es financiero, es humano. Son aquellas dispuestas a parecer paranoicas mientras todos celebran, a actuar cuando los demás aún duermen. Proteger el capital en tiempos de locura colectiva es un acto de coraje silencioso. No se trata solo de dinero, sino de conciencia. Comprender que el sistema no es un enemigo externo, sino un reflejo del comportamiento humano. Codicia, negación, miedo. El colapso no es un accidente, es el espejo de nuestra propia arrogancia. Las trampas están listas, las señales de advertencia brillan más fuerte que nunca en décadas. Mientras los expertos te dicen que mantengas la calma, los que realmente saben ya se están apartando de la mesa. No gritan, no advierten, no explican, solo se mueven en silencio. El mismo silencio que precede a la caída. La pregunta nunca fue si el colapso vendrá. La pregunta es, cuando llegue, ¿dónde estarás tú? Intentando escapar por salidas que ya no existen, atrapado detrás de puertas digitales que se cierran, mirando impotente mientras tu riqueza se evapora, o ya posicionado afuera mientras los demás aún creen que todo está bajo control. ¿Recuerdas a aquel empresario en septiembre de 1929? Sobrevivió porque actuó antes de que la multitud entendiera que el peligro era real. No necesitó permiso, ni aprobación, ni procesamiento. Vio el riesgo, confió en su instinto y se movió. Esa fue la diferencia entre la ruina y la supervivencia. No era más inteligente, era más consciente. Hoy, esa opción ya no existe. Las salidas que un día salvaron vidas fueron selladas con capas de burocracia, algoritmos y leyes. Pero eso no significa que no haya elección. Aún es posible actuar, solo que dentro de las restricciones impuestas. Puedes reconocer las trampas y adaptarte antes de que se cierren completamente. Eso significa reducir la exposición a cuentas bloqueadas por penalidades, redirigir nuevas contribuciones hacia ahorros accesibles, aunque eso te cueste beneficios fiscales. Significa construir reservas fuera del sistema de jubilación, aceptar el peso de los impuestos ahora, en lugar de arriesgarte a perderlo todo después. Es la diferencia entre perder un poco por elección o perderlo todo por obediencia. También puedes observar lo que el dinero inteligente está haciendo. Cuando ejecutivos y fondos venden en silencio mientras te recomiendan comprar, hay un mensaje oculto allí.
Las palabras del sistema dicen confía, pero los actos de quienes lo construyen dicen huye. Y en la historia, los que escuchan lo que se dice siempre se pierden. Los que observan lo que se hace son los que sobreviven. La mayoría seguirá creyendo en las garantías. Seguirá contribuyendo a cuentas inaccesibles, pensando que esta vez es diferente. Creerá que los bancos centrales pueden detener el dolor, que los algoritmos pueden eliminar el riesgo, que basta tener fe en el progreso. Así es como cada ciclo se renueva, y por eso el próximo siempre llega. Cada generación cree haber superado los límites de la anterior, pero ninguna escapa del mismo error: creer que el sistema es invencible. La de 1929 creyó en la industria, la de 1990 en Internet y la de 2020 en la inteligencia artificial. Todas confundieron tecnología con inmunidad. Todas cayeron en la misma trampa con nombres diferentes. Los que sobreviven a los colapsos no son los más ricos ni los más informados, sino los que perciben el patrón antes de que se repita. Los que aceptan parecer pesimistas mientras el mundo celebra. Los que comprenden que el verdadero poder no está en predecir el futuro, sino en reconocer cuando el presente ya comenzó a desmoronarse. Las trampas están listas. Las luces de alerta llevan años parpadeando. Los insiders siguen saliendo en silencio. Mientras tanto, la televisión te dice que permanezcas invertido, que creas en el sistema. Pero la verdad es que, cuando el pánico comience, las puertas se cerrarán, los sistemas se bloquearán y la riqueza que parecía sólida se convertirá en números que se encogen en una pantalla fría. La diferencia entre aquel hombre de 1929 y el hombre de hoy es simple. Él podía tomar el dinero y correr. Tú ya no. Pero todavía puedes ver. Y quien ve antes que la multitud aún tiene una oportunidad. Todavía hay tiempo para actuar, para reposicionarte, para proteger lo poco que realmente importa antes de que la ilusión se derrumbe sobre todos los que aún duermen. La elección es tuya. El tiempo se está cerrando. Y cuando las puertas digitales se bloqueen, cuando el silencio reemplace las promesas, tal vez comprendas que el verdadero colapso nunca fue el de los mercados, sino el de las mentes que creyeron que estaban seguras. Si esta historia te estremeció, no la ignores. Suscríbete, dale like y comparte este mensaje para que más personas despierten antes de que sea demasiado tarde. Porque en el próximo colapso, la diferencia no será quién tiene más, sino quién vio venir la tormenta y actuó a tiempo.